Loni, tenemos con nosotros ya a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenas tardes, buenos días. Buenos días todavía. Y también está con nosotros José Carlos Díez, analista económico. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. No sé si nos puede escuchar José Carlos. Sí, ¿no, José Carlos? Sí, os escucho. ¿Me escucháis? Sí. José Carlos, una primera valoración de esta reducción de la previsión de crecimiento y de ampliación de la inflación por parte de la Comisión Europea. Bueno, define un escenario de esta inflación, pero bastante suave, ¿no? Suave en la parte del crecimiento y la tasa de paro, donde la economía cae mínimamente y la tasa de paro no aumenta, y suave con respecto a la reducción de la senda de inflación, donde prácticamente en 2024 volvemos a niveles no muy alejados del 2%, que es el objetivo de estabilidad de precios del BCE, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo firmaría hoy, ¿no? Si en una crisis energética de esta magnitud, con la incertidumbre que hay y el impacto es solo ese, pues sería un escenario, digamos, de mínimo impacto, ¿no? Yo creo que hay mucha incertidumbre y que los rangos de error en esas previsiones y en cualquiera que se hagan ahora son altos, y ahora mismo la mayor incertidumbre es qué va a pasar con el gas y el precio de la energía este invierno, ¿no? Si va a continuar la guerra, a qué precio va a llegar el gas, cómo va a reducir el racionamiento, qué impacto va a tener en el sector industrial alemán principalmente y del resto de Europa por efecto arrastre. Bueno, o sea que es un escenario suave, pero con incertidumbre. Juan Carlos, eso sí, dice la Comisión, recesión, cuarto trimestre de este año, primero del que viene, y se salvará el 2023 por un 0,3. ¿Cómo ves la fotografía global con este cambio de la Comisión Europea? Bueno, yo creo que es un escenario que ya más o menos venía descontado. De alguna manera, esta es una crisis curiosa porque está un poco, digamos, teleguiada. Los bancos centrales han ido endureciendo su política monetaria con el objetivo de reducir la inflación, pero también siendo muy conscientes de que la economía en algún momento, pues cuarto trimestre de este año, puesto que el tercero más o menos al final se ha salvado, primero del año que viene, pues es donde vamos a tocar el punto más bajo, ¿no? La idea es ir apagando la economía, es tratar de meterla en una especie de coma inducido para que las presiones inflacionistas desaparezcan, y a partir de ahí pues tratar de otra vez de reiniciar la actividad económica, en principio hacia el segundo trimestre, una vez que lo más duro del invierno haya pasado y las incertidumbres que tenemos sobre la crisis energética de alguna manera pues hayan no solucionado, pero sí pasado. Hay que pasar el crudo invierno, ese es el objetivo, y a partir de ahí las cosas podrían teóricamente ir a mejor. El riesgo de esto es que se sabe cuándo vamos a entrar en recesión, probablemente cuarto trimestre, primer trimestre del año que viene, pero no está asegurado que vayamos a salir cuando los bancos centrales pues lo tienen pensado que sería con un crecimiento ya probablemente en el segundo trimestre del año que viene. Es un riesgo. Y además, como decía José Carlos, con una incertidumbre brutal. Al final todo esto sería en un escenario donde las cosas van más o menos como pensamos, pero en un escenario donde a lo mejor Putin deje de enviar el gas que aún manda por el Yamal Europe o por los gasoductos que van por el sur, pues probablemente nos pondría en un escenario muchísimo más complicado, y a partir de ahí cualquier previsión pues sería mucho peor, o cualquier dato sería mucho peor de las previsiones que se están manejando en este momento. José Carlos, tasa de empleo, parece que se mantiene, o por lo menos que aguanta bien. Estamos viendo una crisis diferente a las dos anteriores, la del 8, la del coronavirus. ¿Significa que vamos a procesos de crisis donde se limpia el sistema, tiene un impacto fuerte, en este caso por lo energético y por la guerra de Ucrania, pero el empleo empieza a resistir mucho mejor por escasez? ¿O por qué razón crees que el empleo puede hacernos vivir una crisis tan diferente respecto a las anteriores? Bueno, yo creo que lo hemos comentado aquí en tu programa, José, anteriormente. Esta es una crisis muy diferente a la del 2008, que fue una crisis financiera donde colapsaron todos los canales de financiación del crédito, principalmente de las pequeñas y medianas empresas, también de las grandes empresas a nivel mundial. O sea, todas las empresas se quedaron sin flujo de financiación y eso cortó la inversión en seco y tuvo un impacto sobre destrucción de empleo muy fuerte. En el caso español se intensificó porque veníamos de una economía muy adicta al endeudamiento, ¿no? Principalmente privado y principalmente en el sector de la construcción
construcción y de la promoción inmobiliaria y de las hipotecas, y eso tuvo un impacto mayor. Destruimos 3,5 millones de empleos en la crisis del 2008 y entre 2008 y 2013. En la del 20 es otra crisis también, como ha dicho Juan Carlos, también un coma inducido de los gobiernos para frenar el colapso del sistema de salud, y nos metieron en casa. Entonces, claro, se paró el consumo y se paró también la inversión y la actividad económica. No tuvo impacto en empleo porque fue muy corta y el Banco Central Europeo pudo financiar la emisión de deuda y las rentas se mantuvieron. De hecho, las rentas de las familias españolas en el 2020 no cayeron, en la peor recesión desde la Guerra Civil. Esta crisis es una estanflación, lo cual no tiene por qué ser una destrucción de empleo masivo, pero el riesgo era en que se convirtiera en una crisis muy prolongada, como pasó en los años 80, y tampoco parece que vaya a pasar, ¿no? Hoy el escenario de la Comisión no lo da, el escenario del Fondo Monetario no lo da, y ayer vimos un dato de inflación en Estados Unidos donde parece que la inflación subyacente se ha quedado en el 6%, en Europa se puede quedar en torno al 5% la inflación subyacente. Esos son niveles muy por debajo de los niveles de los años 80. Yo, por matizar y por cubrirnos un poquito el futuro, porque el futuro está muy complicado con la incertidumbre que hay, el riesgo de que se convierta en una crisis similar a la del 2008 es que pasemos de una crisis económica a una crisis financiera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el caso europeo el caso más claro es Italia, a ver qué dice el comisario Gentiloni, que es italiano y que ha hecho unas nuevas normas fiscales muy ad hoc para su país, que es Italia, para que no incumpla el compromiso de reducción de deuda, ¿no? Pero Italia es un elefante blanco en la habitación que puede dar una crisis de deuda en cualquier momento, y eso puede tener un contagio de propagación al resto de países altamente endeudados, entre los que está España, está Francia también, está Portugal y otros países. Y luego estamos viendo mucha inestabilidad financiera en los países emergentes, ¿no? Que ya hubo una crisis en el año 82 en impagos de emergentes, y parece que se replica otra vez el mismo escenario de tensión en los tipos de interés del dólar, atracción de capitales y apreciación del dólar, lleva aparejado problemas de refinanciación de la deuda en países altamente endeudados y especialmente emergentes. Y luego, bueno, pues por matizar en positivo, el último informe de stress test de la banca del Fondo Monetario es bastante tranquilizador con respecto al 2008. La banca no está en la situación de vulnerabilidad que estaba en 2008 a nivel mundial y especialmente a nivel español, ¿no? Por lo tanto, incluso aunque se dé una crisis financiera de contagio, sería más una crisis de mercado de capitales y de deuda pública que una crisis directa de crédito, que es lo que de verdad tiene impacto sobre el empleo, ¿no? Entonces, bueno, el escenario no lo marca, pero yo lo dejo como un riesgo. Evidentemente que en cualquier momento puede haber tensión financiera ahí, lo hemos visto en el Reino Unido, y eso se puede activar en cualquier momento y nadie sabe por qué ni la causa que lo va a provocar. Juan Carlos, desempleo y ese déficit fiscal para ayudar a Italia. Desempleo es sorprendente, ¿no? Porque veíamos hace poco las cifras, por ejemplo, de desempleo de Estados Unidos, de los datos de desempleo de Estados Unidos del mes de octubre, y siguen siendo verdaderamente buenos. Una tasa de desempleo del 3 y pico, 3,7, y proyecciones de la FED de que el desempleo puede llegar al 4,4. Como decía José Carlos, ¿dónde hay que firmar para decir que vamos a pasar una crisis con un desempleo, en el caso de Estados Unidos, del 4,4? Incluso en España, pasar una crisis con un desempleo en torno al 13% es algo inédito, porque siempre en los últimos episodios de crisis nos hemos ido por encima del 20%. Por tanto, bueno, se piensa que va a ser algo suave, algo rápido. Tiene algunos paralelismos, sobre todo yo creo que en duración, con lo que fue la crisis del 92-93, hace ya pues 30 años, aunque esperemos que los efectos no sean tan duros, porque en ese caso para España el desempleo se nos fue a cerca del 24%, 25%. Esta vez no parece que vaya a ser así. Yo tengo dudas de lo que decía José Carlos del riesgo de Italia y de contagio a la zona euro de una deuda soberana, de una crisis de deuda soberana, y sobre todo por ese mecanismo antifragmentación que el Banco Central Europeo ha creado y que de momento está funcionando bien. Los tipos de interés están subiendo, la rentabilidad de los bonos lo está haciendo, pero las primas de riesgo se mantienen a niveles verdaderamente bajos, y sobre todo en el caso de los países del sur. Estamos hablando de 110, 120 puntos básicos, que llevamos así bastante tiempo. Es verdad que va subiendo la rentabilidad de los bonos, pero las primas lo va haciendo en el conjunto de la zona euro, y no lo va haciendo con una diferente velocidad entre el norte y el sur como ocurrió en la crisis financiera. Por tanto, yo creo que es un mecanismo de esperanza, y que nos asegura o que nos
augura que, a pesar de que la situación se puede complicar, no parece que esta vez vamos a tener que luchar en el frente de la crisis soberana, de deuda soberana, como nos ocurrió en los años 2012-2013, que agravó y provocó una segunda, digamos, recesión, especialmente en los países del sur. De momento parece que eso no va a ocurrir y eso es algo verdaderamente positivo. Yo lo que veo algo es totalmente diferente, me sorprende mucho. No es que me sorprenda, pero cuando analizas cuál fue el comportamiento de las autoridades europeas en 2008-2009, que estamos teniendo ahora, COVID y esta crisis que estamos, podemos llamarle de la guerra de Ucrania, ¿no? o el COVID 2.0, como queramos llamar a esta crisis en la que estamos o en la que vamos a entrar, es muy destacable cómo diferentes han sido los comportamientos de las autoridades económicas. La Comisión Europea en aquel momento nos aplicó reglas de austeridad y esta vez pues nos ha dado 70 y tantos mil millones de euros para que gastemos y con los fondos Next Generation y encima las reglas están suspendidas y lo que salga a partir de las reglas fiscales y lo que salga a partir de 2024 me temo que va a ser muy diferente, muy descafeinado y muy light comparado con lo que teníamos antes o hemos tenido hasta hace poco, hasta el COVID. Y el Banco Central Europeo en aquel momento no aplicó un programa de expansión cuantitativa hasta marzo de 2015, es decir, cuando ya Estados Unidos había acabado, cuando ya estábamos saliendo de la crisis, es cuando él aplicó su programa de expansión cuantitativa. Aquí con el COVID tardó una semana y ahora ha creado ese mecanismo antifragmentación que permite, como decía antes, que las primas de riesgo pues se mantengan en niveles verdaderamente... bueno, España tiene ahora mismo, el 10 años español está cotizando, tiene una rentabilidad por debajo del de Estados Unidos, lo cual no parece tener mucho sentido, ¿no? Pero está siendo así. Por tanto, creo que esos digamos, ayudas por parte de tanto Comisión como Banco Central Europeo es lo que hacen que al final esta crisis pueda ser mucho más pasajera, siempre con el permiso de Putin, que es el que nos va a condicionar todo, y que al final los efectos sobre el crecimiento sean quizá menos intensos y menos duraderos y sobre todo por el empleo de la misma manera, ¿no? Parece que las tasas de empleo vayan a aumentar mucho y sobre todo no parece que esto vaya a durar mucho. José Carlos, una última pregunta. Te la dejo votando además. Fuiste muy crítico con el austericidio en 2008 y esto os está dando la razón a un grupo de economistas que apoyabais ya en 2008 que había un error de cálculo muy importante, como está diciendo también Juan Carlos. ¿Esto cambia para futuras crisis la manera de enfrentarse a estas? ¿Se cambia el modelo más keynesiano, ¿no?, de afrontar esos movimientos de crisis por un movimiento donde el austericidio, que fuiste bastante insistente, ¿no?, en 2008, que era un error clave, ahora se demuestra, como decía también Juan Carlos, que no fue la mejor manera de enfrentarse y que probablemente, viendo la tasa de desempleo que se espera por parte de la Comisión Europea, aunque tiene condicionamientos diferentes por ser crisis financiera, nos da una manera diferente de enfrentar las crisis, como decías tú en aquella ocasión, en 2008, decías en esa época, que ahora te está dando la razón, pero bueno, de largo. Bueno, primero, no fue en 2008, porque en 2008 yo creo que España pasó de un superávit del 2% en el 2007 a un déficit del... Sí, la crisis que entrábamos en el 8, sí. En 2009, ¿no? El austericidio empieza en mayo del 2010 con la crisis de Grecia, donde se exigen ajustes adicionales. Yo sí estaba a favor de ajuste fiscal y creo que ahora, este año, España ha hecho un ajuste fiscal muy intenso de reducción del déficit y ha sido bueno para reducir la inflación y para estabilizar la prima de riesgo, o sea que yo estoy a favor de los ajustes fiscales. El tema es que hagas ajustes fiscales ordenados, básicamente como, o sea, no es un problema de la medicación, es un problema de la cantidad de medicación que le das, ¿no? El Fondo Monetario en el 2009, con Olivier Blanchard, economista jefe, recomendaba un ajuste estructural de 1 punto de PIB. A Zapatero en el 2010 le exigieron, después de un ajuste estructural en el presupuesto de 1 punto, que era la recomendación del Fondo y de la Comisión, en mayo del 10 le exigieron un ajuste adicional de 1,5 puntos, o sea, ya no fuimos a 2,5, y a Rajoy en 2012 le exigieron un ajuste estructural de 4 puntos de PIB. Eso es 4 veces la recomendación del Fondo Monetario y de Olivier Blanchard, ¿no?, que es el economista con el que enseñamos macroeconomía en la Facultad de Economía, o sea, que es un hombre que sabe de esto, ¿no? Entonces, o sea, no es una cuestión de que no haya ajuste fiscal, es una cuestión de la intensidad. El problema, José, es que si con un ajuste fiscal provocas una recesión, los inversores, especialmente los inversores de deuda pública, son muy procíclicos. Entonces, cuando huelen recesión, se van y buscan refugio en países donde le van a dar más seguridad, ¿no? Porque hay más riesgo de impago de los deudas, que no puedan refinanciar. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo haces el ajuste?
sin llegar a provocar una recesión, pero bueno, entre eso y lo que ha hecho Meloni ayer con una deuda pública del 150% del PIB, de subir las pensiones un 7,5%, claro, es que la ha pasado como a Liz Truss, ha subido las pensiones sin preguntar a los mercados si la van a financiar. Lo mismo va a los mercados y no la financian, ¿no? Ojalá se cumpla lo que dice Juan Carlos, yo sería el primero en alegrarme, pero bueno, yo llevo muchos años en los mercados de deuda pública y los mercados son bastante sencillos. Hay una cantidad, más o menos en este momento, en las carteras de fondos y de inversores internacionales para invertir en euros, que es pequeña porque se ha reducido en el último año y prefieren el dólar. Y dos, dentro de esa cantidad de euros hay una cantidad para invertir en deuda pública. Entonces, este año todos los gobiernos han reducido el déficit. Entonces, le han ayudado a los inversores a cubrir el hueco que ha dejado el BCE. El año que viene, todos los gobiernos de la Unión Europea están proyectando aumento de déficit. Desde Alemania, que acaba de anunciar 5 puntos de PIB en un plan de subvenciones a la energía, que no tiene ningún impacto en el crecimiento potencial ni en la inversión, es todo gasto corriente. Entonces, claro, si Alemania levanta 200.000 adicionales, el resto, ¿de dónde va a salir? ¿No? Si quieres aumentar la cantidad de euros que se invierta en Europa, tienes que subir el tipo de interés con respecto a lo que fije el Banco Central, desde el alemán hasta las primas de riesgo. Entonces, cuando vaya subiendo las primas de riesgo es ¿a qué prima va a pagar Italia la financiación del 7,5% de las pensiones? Si el tipo italiano a 10 años sube por encima del 5%, el mercado ya ha determinado, no sé si es verdad o no, el mercado ha determinado que el 5% para Italia es la barrera roja. Si la cruza, esa deuda es insostenible y huirán, ¿no? Y yo creo que en una huida y en una espantada de deuda en Italia, el BCE con el mecanismo antifragmentación no lo frena. Lo puede frenar una crisis puntual, algo transitorio, pero no algo estructural donde los inversores piensan que la deuda italiana no es sostenible, ¿no? Por lo Lo tanto, que pasa es que, Juan Carlos, ahí el gobierno español ha elevado las pensiones por encima del italiano. Espera elevarle un 8,5%. Y tampoco va sobrado de déficit sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? No, vamos bien puestos de déficit y sobre todo de deuda, desde lo que vamos bien puestos. Bueno, vamos a ver si al final con el dato de inflación que hemos visto en octubre, porque dijo que iban a ser el 8,5%, no era una cifra fija, sino en torno al 8,5%. Esperemos que ahora, como la inflación ha bajado y todavía no sea el dato de noviembre, a ver si se comporta bien y al final esa subida no es tan importante por el daño que haría a las cuentas públicas, pero también está el condicionante electoral y eso hoy pues, probablemente está por encima de los condicionantes económicos. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, y José Carlos Díez, analista económico. Gracias a los dos por compartir y por analizar conjuntamente con aquí en Negocios Televisión estas previsiones de la Comisión Europea. Gracias a los dos, buen día, buen fin de semana y buen negocio a los dos. Hasta luego, gracias. 11:37 está hablando Gentiloni. Sobre todo va a ser interesante escucharle en el camino hacia el mensaje hacia Italia. Vamos a escuchar